Vamos a conversar en esta ocasión la videotarea número 2 sobre la investigación cualitativa y sus procedimientos específicamente. Nuestro objetivo es conocer y dar cuenta de los principales procedimientos propios de la investigación cualitativa. Las estrategias de muestreo. Primeramente hay que entender que el muestreo intencionado es el básico y más común dentro del mundo de la investigación cualitativa. Y además es un criterio que nos permite partir desde el conocimiento, el conocimiento y los intereses de quien investiga, porque reconoce que en las fuentes a las que se va a remitir hay una riqueza de información. El primer elemento o la dinámica de los elementos clave que señalamos es la subjetividad, partiendo justo de lo que decíamos anteriormente. Seguimos hacia el potencial de la fuente. Debemos de detectar fuentes que sean potencialmente ricas en cuanto a information rich, como diría Plano y Creswell. Lo otro, considerar la contextualidad de las personas participantes, no solo los sujetos y los lugares, sino los sujetos en los lugares. Espacialidad y relacionalidad, diríamos, para poder abordar el fenómeno y poder comprender a profundidad ese fenómeno. Posteriormente, ¿cuáles son los tipos de muestreo intencionado que nos menciona Plano y Creswell? El muestreo de intensidad, el muestreo de casos extremos, el muestreo homogéneo, el muestreo de variación máxima. También el muestreo de teoría o concepto, el muestreo típico, el muestreo de confirmación, desconfirmación, muestreo oportunista y el snowball sampling, que es el muestreo de bola de nieve, que sabemos que es que un informante nos lleva al siguiente y así sucesivamente. Rescatar de este conjunto de tipos de muestreo intencionado, que el criterio pareciera ser la utilidad en un tipo de estudio específico. ¿Cuál es el tipo de muestreo que para cada caso nos conviene utilizar? What types of qualitative data do research collect? ¿Qué tipo de datos recogen los investigadores? Hay cuatro tipos de datos: las entrevistas, las observaciones, los documentos y el material audiovisual. Diríamos que en las entrevistas nos referimos sobre todo a focus group, a entrevista persona a persona, entrevista telefónica, por correo electrónico o cuestionarios abiertos. En las observaciones, justamente a observaciones no participantes y participantes, los documentos públicos, documentos privados, documentos de cualquier tipo que nos puedan ayudar. En los materiales audiovisuales, las fotografías, videos, objetos, sonidos, etc. ¿En qué tipo de investigación se puede utilizar cada uno de estas categorías? Y aquí, en cada uno de los cuatro, vamos a ver prácticamente las mismas o repetidas, incluso casi de manera exacta en las entrevistas y en las observaciones. Lo importante de rescatar acá es, recordando a la doctora García, que nos conviene utilizar algún cruce entre los diferentes tipos de datos o el origen de los datos, sea que venga de una entrevista, de una observación o de documentos, para poder cruzarlos y crecer en validez, digamos, de nuestros resultados. How do you understand the common qualitative data collection procedures? ¿Cómo entendemos los procedimientos de la recolección de datos? Bueno, primero hay que decir que tenemos que dar cuenta de los detalles sobre por qué y cómo la información fue obtenida. Esto es básico. Los procedimientos para entrevistas cualitativas, que es sobre todo a las que se refiere Plano y Creswell. Lo primero es examinar por qué el investigador escogió las entrevistas como la forma de recoger los datos. Lo segundo, identificar el tipo específico de entrevista, ¿verdad?, que se utilizó, tal como lo decíamos antes, si es entrevista uno a uno, entrevista en focus group, etc. Lo tercero, hay que poner atención sobre el camino que el investigador ha seguido en cuanto a la organización de las entrevistas, de las preguntas en la entrevista, mediante el protocolo de entrevista, el interview protocol. También hay que poner atención sobre cómo los investigadores grabaron los datos durante las entrevistas, qué utilizaron, si fue una grabadora, si fueron notas, etc. Finalmente, bueno, look to the results sections for the qualitative findings produced by the analysis process.
Es importante ver cómo los hallazgos, el procedimiento que se siguió para ellos, ¿verdad? Usualmente es una sección que se llama resultados, pero sobre todo en las investigaciones cualitativas lo llamamos hallazgos, ¿verdad? El análisis de datos cualitativos debe ser un proceso sistemático, riguroso y reflexivo, que los investigadores utilizan para descubrir descripciones detalladas y patrones más amplios sobre el fenómeno central a partir de los datos recopilados. Varias palabras clave, ¿verdad? Como patrones, fenómeno, datos recopilados. ¿Cuál es el enfoque que se sigue? Es un enfoque bottom-up, empezando entonces de abajo para arriba. Recogemos los datos se preparan, el investigador explora los datos, el investigador crea códigos de los datos para poder hacerlos inteligibles y poder descubrir los patrones, y finalmente los investigadores redefinen los códigos y construyen los hallazgos y las descripciones como descripciones y temas, perdón. Y finalmente, pues ya los investigadores validan los hallazgos. ¿Cómo se entienden los hallazgos en la investigación cualitativa? Nosotros tenemos que leer los hallazgos en respuesta a las preguntas que se han hecho. A dónde queríamos llegar inicialmente y a dónde finalmente llegamos para poder decir que estamos teniendo hallazgos. Las preguntas de investigación, el contexto de investigación, hay que tenerlo entonces presente para poder entender, comprender el fenómeno. Read descriptive findings to learn the context of the study. Es importante leer el contexto para poder comprender el estudio y el fenómeno central que aborda. Lo segundo es examinar los temas de las ideas más importantes del estudio sobre el fenómeno central. Lo tercero es poner atención sobre tablas, figuras y aprender más acerca de los detalles y complejidad de los hallazgos, porque muchas veces hay niveles de abstracción importantes a través de tablas y figuras que nos permiten comprender mejor una realidad que es compleja. Para ello podemos poner atención sobre las tablas demográficas, si fuera el caso, para conocer más a fondo. Nos ayuda a entender mejor el contexto del estudio. Ver si hay mapas de figuras, por ejemplo, también. Y tablas comparativas que nos permitan dar ese paso hacia ya clústeres, digamos, de la información que podamos comparar. Árboles jerárquicos, ¿verdad? Que es otra opción, y figuras temáticas, como en el caso de la que podemos encontrar en el texto de Plano y Creswell, que nos permite poder ver a través de una figura la interconexión entre categorías o constructos a los cuales llegaron los investigadores. En la segunda parte de esta videotarea número 2 nos aventuramos en el texto de Ravetino y colegas de 2015. Y bueno, lo primero es que la metodología que hay dicha, ¿verdad? Se utilizan dos vías: la revisión sistemática de literatura y el estudio cualitativo de casos múltiples. Considerando que la revisión sistemática de la literatura sirve para aclarar el significado y las dimensiones del concepto de Life Cycle Service Offering. La información de los casos proporciona la base para representar las ofertas del ciclo de vida en un cuadro común, clasificar los diferentes tipos de servicios ofrecidos y discutir de manera en qué manera las dimensiones definitorias extraídas de la revisión de literatura se mantienen en las empresas analizadas. O sea, hay una complementariedad de las dos rutas metodológicas o de las dos estrategias que se siguen. En cuanto a la revisión de literatura, se desarrolló un protocolo de búsqueda detallado y se aplicó siguiendo una metodología de revisión sistemática. En cuanto al estudio cualitativo de casos múltiples, se utilizó un estudio de casos múltiples para complementar la discusión conceptual, lo que decíamos antes, porque dicho estudio es particularmente adecuado
cuando se trata de temas que no han sido examinados extensamente. Los casos son 7 grandes corporaciones globales pertenecientes a 4 industrias. Es un muestreo intencional, purposeful, sampling. Son algunos de los actores más influyentes en sus mercados. Estos son los criterios. El segundo criterio: han estado ejecutando activamente diferentes estrategias de servitización mientras reestructuran constantemente sus ofertas de servicio. Y finalmente, el punto 3 del criterio de selección: se definen como empresas basadas en proyectos que ofrecen a sus clientes soluciones industriales integrales, servicios de proyectos, servicios de ciclo de vida y acuerdos de servicio a largo plazo. Sobre la recolección de los datos, diremos que se utilizaron datos de 3 empresas mencionadas anteriormente para discutir las dimensiones de definición extraídas de la revisión de literatura. O sea, hay una confrontación empírica con la revisión de literatura a través de 3 de las empresas. Estas 3 compañías eran casos de información valiosa, rich information, que garantizan un análisis a profundidad. Este estudio se basa en diversos datos, incluida información de sitios web, un taller con las empresas del caso y entrevistas presenciales con representantes de la empresa. De nuevo, vemos que se cruzan las estrategias. Sobre el procesamiento de los datos, diremos que se adoptó una práctica de síntesis al desarrollar más el estudio. En consecuencia, se analizaron 20 entrevistas presenciales, 397 páginas transcritas, para comprender cómo las dimensiones de la oferta de servicios de ciclo de vida son visibles en los casos analizados. En cuanto al análisis de las entrevistas, primero se enumeraron los temas clave relacionados con la oferta de servicios de ciclo de vida en cada uno de los casos, luego de codificar las entrevistas de manera consistente con las dimensiones incluidas en el modelo teórico. O sea, el modelo teórico ahí nos permite poder encontrar esos criterios de abstracción para poder agrupar. Finalmente, durante el proceso se aplicó la triangulación de diferentes fuentes de datos activos y pasivos para corroborar la veracidad de los datos. Y la información de los sitios web, las entrevistas y el taller se complementó con otras fuentes de evidencia, comunicados de prensa, informes anuales, etc., para fortalecer la validez de los casos. Resultado, la sección 4.1 de resultados, tenemos una descripción general de cada uno de los 7 casos de estudio. Uno a uno se van detallando. Ahora bien, ¿bajo qué estructura se van presentando los casos? Y esto es importantísimo, porque da homogeneidad y consistencia a la presentación de los casos y a la comprensión que hacemos como lectores del trabajo. Descripción general de la empresa, ubicación, características económicas, peso económico sobre todo, focalización del estudio, en qué áreas específicas, descripción de los aspectos a considerar en cada caso, mención de los productos, mención de los servicios y total de servicios ofrecidos. Esto para todos, desde luego. En la tabla 3 de la página 60, ¿qué es lo que nos presentan? Un mapa cualitativo de carácter comparativo entre todos los casos. Y así podemos, dados unos criterios determinados, poder ir comparando, poder ir viendo en una sola presentación el conjunto de los casos a través de estos criterios. Construcción narrativa de los resultados. ¿Cómo la hacen? Bueno, primero presentan un tópico, luego una afirmación general sobre ese tópico y finalmente una cita particular para reforzar el tópico, la afirmación que se hace y ponernos un ejemplo de cómo lo expresaron los involucrados que participaron en algún espacio de entrevista. Esto es importante porque nos permite sostener la afirmación y darle sustento empírico y fundamentando su validez. Finalmente, sobre la figura 2 que encontramos en la página 61 de Ravetino, vamos a remitirnos primeramente al inicio nada más de la introducción del artículo en este punto que tenemos en amarillo y con este recuadro rojo. Hay dos cosas que ellos acá señalan. Una es, o que se proponen, en términos de identificar y discutir las principales dimensiones de una oferta de servicios de ciclo de vida, y lo otro es clasificar los diferentes tipos de servicios
que se incluyen en la oferta de servicios de los casos estudiados. ¿Se logra llegar a esto? Bueno, en efecto se logra llegar a esto. Y es lo que vemos acá. Es lo que vemos. Tenemos por una parte la clasificación y por otra parte la clasificación de los servicios y la descripción de esos servicios incluso en una línea temporal. Esto nos permite entender en una sola figura este objetivo planteado, que es, digamos, de un grado de complejidad considerable y que nos permite poder expresar de manera bastante más sencilla y, insisto, con un grado de abstracción importante, lo que nos proponíamos en términos de la presentación de estas dimensiones, de la descripción y de poder clasificarlo y además poder entender interrelaciones entre ellas. Esto sin duda es muy importante y por ello diríamos, coincidiendo con lo que se indicaba en la guía, que es la figura más importante en términos explicativos y con un potencial abstracto, digamos, muy bien logrado. Ya para terminar, diríamos, ¿cuáles son nuestras conclusiones en este trabajo? Bueno, lo primero es reconocer que la entrevista cualitativa es rigurosa. Quizás a veces se confunde la subjetividad con falta de rigor. No. Hay rigor en tanto hay procedimientos y hay una forma de poder llegar al punto deseado en términos de la investigación. Y yo creo que esto es lo que podemos entender y agradecer además del ejercicio de que podamos llegar a esta conclusión de que hay un camino que hay que recorrer y que hay una forma de recorrerlo.